y el desplazamiento. Entonces dice Freud, el síntoma es extraterritorial al yo. Es decir, el patos, el sufrimiento de un individuo es localizado como ordenándose con otras leyes. Es decir, se presenta en el yo, se manifiesta en el yo lo registra, pero no responde a las leyes del yo. ¿Por qué estoy triste si es primavera? Poniendo un ejemplo estúpido que utilizaba mucho Jaspers. ¿Por qué estoy triste si es primavera si debería estar contento? Bueno, las leyes, las reglas que plantean o que explicarían por qué estoy triste si es una estación tan jovial, tan floreciente como la primavera, se desarrollan en otra instancia. Por eso esa tristeza se siente en el yo, pero es extraterritorial al yo. Es decir, que las razones que la ordenan provienen de otra localidad que no es, que no es accesible al yo, o a la cual el yo no puede acceder. Por lo tanto, desconoce las razones de su tristeza. Y esto es clave, digamos, para... Sí. Hola, buen día. Le hago una consulta. Este texto no estaba en la clase de hoy. Bueno, pero lo estoy incluyendo para explicar por qué es importante el psicoanálisis para la psicopatología. Ah, bueno, gracias. Entonces, Profe, disculpe que lo interrumpa. Cuando empezó usted, se sentía bien la voz y demás, y en el transcurso del tiempo es como que se va alejando la voz. A ver. Puede ser problema del micrófono o algo así, porque al principio se escuchaba re bien. ¿Ahora cómo escuchan? Depende de si habla fuerte, con tono fuerte se escucha bien. Bueno, entonces voy a hablar fuerte. Disculpa, por favor. Muy bien, no hay problema. A ver acá. Sí, no, esto me distrae. Bueno, todos dicen que escuchan bien, debe ser que soy mayor, por eso. Los mayores escuchamos menos y hablamos también más bajo, por eso... Yo soy mucho mayor que vos. Uy, bueno. Lo compadezco. Bueno, arranquemos entonces de vuelta. Estábamos en ¿por qué es necesario y legítimo el concepto inconsciente? Porque lo que tenemos que entender, digamos, para continuar, porque si no entramos como en una especie de pensamiento mágico donde todo está justificado porque lo dijo el profesor o porque lo dice la cátedra. Y no es así. Tenemos que entender por qué el psicoanálisis es tan importante para la psicopatología. Y justamente lo es porque descubre que muchas de las cosas que hacen sufrir a los sujetos provienen de otro lado, no de la conciencia o no de lo que ha registrado la conciencia. Y se orquestan por otras leyes, como decíamos recién, que son las leyes del proceso primario y las operaciones psíquicas inconscientes como el desplazamiento y la condensación. Entonces, Freud delimita como extraterritorial, esto lo trabaja Lacan en la tercera, por eso los textos no son, digamos, no puedo ir texto por texto, para Florencia creo que fue la que preguntó allá arriba, no puedo ir texto por texto, tengo que ir haciendo un resumen. Ustedes, para el examen, tienen que estudiar los textos que figuran ahí. Y las clases teóricas lo que son es una orientación para que dentro de esos textos digan, bueno, por ejemplo, van leyendo que Lacan dice el síntoma es extraterritorial, bueno, ahí subrayan que eso puede ser parte de lo que se evalúa porque también se habló en el teórico. Es esa la lógica que tenemos que seguir. Balizar desde acá o señalar desde acá las cosas que son importantes para que ustedes cuando estudien para el examen se enfoquen en eso y no pierdan el tiempo en otras cuestiones que quizás no son tan relevantes para la evaluación. Entonces decíamos, lo extraterritorial del síntoma, ¿no es cierto?, es lo que le permite a Freud ocupar un lugar en el discurso de la psicopatología, ser parte del saber psicopatológico. Entonces, Freud delimita, decíamos, que hay, más allá de la conciencia, más allá del registro de la conciencia, un orden que funciona y que produce efectos en el cuerpo, en la psiquis de los individuos. Y que ese efecto muchas veces se vivencia como un padecimiento. Sabemos que Patos no solo se remite a sufrimiento, sino que también se remite a pasiones, ¿no? A veces, eso que el yo no alcanza a entender son las pasiones del sujeto, las pasiones del individuo, ¿no? Aquello que lo apasiona, aquello que lo hace perder la razón, digamos, ¿no? Entonces,
también para eso sirve el psicoanálisis, no solo para aquello que nos hace sufrir de manera tal como un síntoma, ¿no? O como un padecimiento orgánico o físico, sino también para aquello que no entendemos, o para intentar comprender aquello que no entendemos de nosotros mismos, de nuestra propia limitación. En relación con eso, Lacan hace un movimiento, porque Lacan, al introducir, digamos, ¿no es cierto?, elementos de la lingüística estructural, digamos, y del pensamiento, fundamentalmente del pensamiento estructuralista, de Claude Lévi-Strauss, las leyes en las que opera, digamos, el lenguaje, en la transmisión de unos determinados, de los contenidos que hacen, digamos, a la estructura misma de lo social, Lévi-Strauss entiende, digamos, que en esa combinatoria de significantes se produce siempre algún tipo de significación, de pasaje, ¿no es cierto?, de lo que no se entiende o de lo que no tiene del todo significado a la significación, a lo que produce una significación, a lo que produce un sentido. En tal sentido, Lacan va a venir a propiciar o a plantear que el inconsciente freudiano no solo no es una localidad, no solo no es un espacio, una topografía, sino que tampoco es alguien. Tampoco se puede pensar que haya el inconsciente como un determinado pequeño hombrecito que habita en la conciencia, ¿no? Como una especie de sucursal de la conciencia. Por eso Lacan viene a introducir el inconsciente a través del concepto de sujeto del inconsciente, que es un poquito lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Como ustedes habrán leído en el artículo que tenemos del profesor Muñoz, ¿no es cierto?, él hace muchísimo hincapié en las cuestiones etimológicas y en las cuestiones que tienen que ver con la traducción del término francés sujet, que es el que utiliza Lacan para hablar del sujeto del inconsciente. Entonces ahí nos va a presentar Muñoz, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones, de equívocos que se producen por la lengua española, ¿no es cierto? El término sujet, así como también podríamos decir en inglés el subject, ¿no es cierto?, el asunto, el tema, la cuestión de la que se trata, y no tanto el sujeto en el sentido del individuo, de la individualidad de una persona, ¿no? No tanto en el sentido de alguien, sino en el sentido de algo que se trata, algo que se toma, algo que se conversa, un tema, un asunto. Entonces, partiendo de esa base, Pablo Muñoz nos plantea que en francés la utilización, ¿no es cierto?, del término sujet es mucho más frecuente en este sentido, en el sentido de algo, de un tema que se trata, de un asunto que se trata, de una pregunta a resolver, de un tema, y no de alguien, ¿no? Y que recién es como la séptima acepción del término sujet en la utilización francesa, recién es la séptima acepción la que hace referencia a alguien, o a una persona, o a una individualidad, ¿no? Es decir, que es más usado en francés el término para remitirse a un tema, a un asunto, que a una persona, que a un alguien. Y es ese el significado que prima en la concepción lacaniana del concepto sujeto. Es decir, que el sujet del inconsciente no es nadie, no es alguien, sino que es un asunto, es un ordenamiento. Y al mismo tiempo, tampoco es permanente, digamos, su presencia en el discurso de un individuo. Es algo que emerge, que aparece y desaparece. Por eso también señala Muñoz ahí una referencia a lo que se llaman las entidades semicrepusculares que planteaba el filósofo del lenguaje Quine. Él planteaba que había ciertas entidades del lenguaje que cobraban sentido solo cuando aparecían y luego, ¿no es cierto?, ese sentido desaparecía con la misma manifestación del lenguaje que la había traído. Entonces le llamaba eso entidades semicrepusculares, como entidades que aparecen con determinada luminosidad, es la metáfora que intenta plantear Quine. Y en este texto de Muñoz se hace esa referencia porque justamente el sujeto es algo que aparece y desaparece, se ordena, se manifiesta, pero luego
desaparece y se pierde la traza por la cual eso se manifestó. Por eso nosotros señalamos como muy enseñantes tres características que identificamos, digamos, del sujeto del inconsciente. Una que es quizás la más, si pasamos el concepto sujeto del inconsciente a lo que son nuestros elementos de análisis del discurso freudiano, con Lacan decimos la cadena significante, los significantes que están por encima de la barra y los significados que transitan por debajo de la barra de la represión, es decir, lo que nosotros tenemos al alcance es la materialidad del lenguaje, la materialidad del significante, y a veces esos juegos de palabras significantes priman en el desarrollo de la cadena y no el significado y no el sentido, sobre todo cuando se trata de una cadena discursiva, de un análisis, ¿no es cierto?, cuando alguien se está analizando. Lo que plantea Lacan allí es que el sujeto del inconsciente, como tal, tiene una primera característica que Muñoz la identifica, Lacan la toma en el texto Posición del inconsciente, y Muñoz ahí en el texto la menciona, como la característica de ser intervalar, o sea, que el sujeto del inconsciente es o se aloja en los intervalos entre los significantes. Es decir, que no hay ningún significante que para un sujeto determinado nombre toda su posición de sujeto, es decir, nombre su inconsciente, por decir así. No hay ningún significante que de manera absoluta nombre su inconsciente. Por ejemplo, el caso del hombre de los lobos. Él era un regalo de Navidad, ¿no? Él había llegado para Navidad, había nacido en Navidad y se había generado como esa significación. Él era un regalo de Navidad. En el análisis que hace con Freud y en los dos análisis posteriores, a los que accede después de Freud, nunca alcanza a suturar, digamos, su relación del inconsciente, aun cuando tenía esa significación para nombrar su relación con el inconsciente. Siempre algo se escapa, siempre algo no llega a ser nombrado a partir de... siempre algo no llega a ser nombrado a partir de un significante. Hace falta, dice Lacan, siempre para hablar, para dirigirse al otro, como mínimo una batería de dos significantes. Es decir, si yo nombro mi posición inconsciente con un significante, no digo nada a no ser que sea una significación absoluta, así que estemos en el plano de la psicosis. Es decir, que si yo nombro mi relación con el inconsciente con un significante, no digo nada. Tengo que sí o sí hacer una cadena. Y en esa cadena tengo que usar algunos elementos que escapan a mi relación con el inconsciente. Entonces, en sí misma, la posición del sujeto del inconsciente se aloja en los intervalos. Es decir, no se dice nunca del todo. No se dice nunca del todo con un significante. Hay que sí o sí hacer una cadena para producir una significación. Entonces, como primera instancia, el sujeto del inconsciente es, como tal, intervalar. Se aloja en los intervalos, en los intersticios de la cadena significante. Como dice Lacan en el texto Posición del inconsciente, el sujeto del inconsciente ataca la cadena, ataca la continuidad cronológica de la cadena, introduce con su manifestación, con la apertura del inconsciente, con la manifestación de un término que no está registrado en la cadena consciente, introduce una variación en la cadena. Si tuviéramos acá un pizarrón, podríamos hacer el movimiento, ¿no?, por el cual la cadena viene en una línea, aparece un significante proveniente del inconsciente y eso abre a un recuerdo o a una asociación, es decir, que modifica la dirección de la cadena significante. Y para poder explicar ese lapsus, por ejemplo, que podría ser un significante proveniente del inconsciente, o ese síntoma, o cualquier formación del inconsciente, tenemos que remitirnos a otra cadena, tenemos que salir de esa cadena. Pero sí o sí el sujeto vuelve a quedar, digamos, ¿no es cierto?, como atrapado en ese entre dos. Para poder decirse, no le alcanza con uno. Sí o sí requiere remitirse a un segundo significante. Esa es una de las características fundamentales para entender el funcionamiento del inconsciente, ¿no?, sobre todo para la clínica. Es decir, que
no hay posibilidad alguna de suturar de manera definitiva el inconsciente. Lacan hablaba en el seminario 11 de apertura y cierre del inconsciente. ¿Qué quería decir con eso? En determinados momentos de la cura, cuando se manifestaba algún significante inconsciente, en esos momentos de la cura, podíamos constatar una cierta apertura del inconsciente, un cierto favorecimiento de las asociaciones. A partir de haber vencido algún tipo de resistencia o de límite para que eso se exprese, la cadena se puede empezar a desarrollar, y es lo que Lacan llama la apertura del inconsciente. Pero dice, debemos estar preparados para el cierre de lo inconsciente, es decir, debemos estar preparados para que eso se sepulte nuevamente, se desaparezca nuevamente de la emergencia de la cadena. La otra característica que es importante para entender el concepto del inconsciente es la de que el sujeto del inconsciente es como tal un concepto paradojal, es como tal una instancia paradojal. ¿A qué nos referimos con eso? A que es efecto de la cadena significante, es decir, es un residuo, es lo que no alcanza a decirse del todo por la cadena significante, es decir, que lo produce la cadena, ¿no es cierto? Lo que no alcanza a nombrar la cadena también es producto de la misma, es una consecuencia de la vinculación de los significantes a través de la cadena significante. Entonces, es un efecto de la cadena, pero paradojalmente no puede ser reducido a ningún elemento de la cadena. Es decir, es algo que la cadena misma produce, pero que no se puede asimilar nuevamente o de manera absoluta a la cadena. Es decir, que vuelve a quedar algo afuera, que vuelve a tener alguna dificultad para ser nombrado del todo. Esa es una característica fundamental, no solo del concepto, no solo para entender el concepto de inconsciente, sino para entender el psicoanálisis en sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, que un psicoanálisis, por lo tanto, no apunta al cierre definitivo del inconsciente. Todo lo contrario, apunta a favorecer el desarrollo de una relación con ese tipo de pensamientos que suelen ser residuales, que suelen ser expulsados de la conciencia. A ver qué preguntaron ahí. No llego a leer y hablar al mismo tiempo. ¿Dónde está eso? ¿Lo puede volver a explicar esto último? ¿Qué sería lo de paradojal? Vamos de vuelta. El sujeto del inconsciente como tal, como delimitación conceptual, es efecto de la secuencia de los significantes. Es decir, se constituye como tal, decíamos recién, intervalarmente. Es decir, que no puede ser representado de manera absoluta por ningún significante. Ningún significante en su individualidad alcanza a nombrar lo inconsciente en su totalidad. Por eso se habla siempre del medio decir, del entredicho, del medio decir, de que la posición inconsciente de un individuo siempre se entredice o se dice a medias. Esa misma condición de ser intervalar habilita a que pensemos esta otra condición que es la de que es paradojal, es decir, es producto de algo a lo cual no puede ser reintegrado. Es decir, es producto de la cadena del significante, del lenguaje, que deja fuera esa parte del ser, aquello que llamamos lo inconsciente, es lo que cae de eso, pero al mismo tiempo no puede ser reintegrado a eso. Es producto de la cadena y no puede ser reintegrado a la cadena. Esa sería la paradoja, o ese sería el carácter paradojal. No me acuerdo quién era. No sé qué es. Bueno, entonces decíamos, intervalar y
paradojal. Entonces decimos que esas serían dos de las características fundamentales. Después vamos a hacer un repasito al final, si quieren, y conversamos. Hay muchas preguntas y no me puedo detener en cada una, si no, no vamos a avanzar. La tercera característica que siempre destacamos, hay más, ¿no es cierto? Pero yo voy a puntuar esas tres como para que podamos seguir avanzando. Es la de ser irreflexivo. Se dice el sujeto del inconsciente irreflexivo por esta misma condición que habíamos mencionado al principio, porque no se trata de alguien, no se trata de un otro yo o de una otra individualidad que vive o que habita silenciada dentro de nuestra individualidad. No es esa la idea que quiere introducir Lacan. No es el pequeño hombrecito inconsciente o la pequeña mujercita inconsciente dentro de la persona consciente. No se trata de eso. Se trata de una función. Lacan lo vuelve a repetir esto en el seminario 11. La función del sujeto del inconsciente, la función como tal por la que se manifiesta ese elemento que fue segregado, que fue reprimido, que fue separado de la cadena que representa a un determinado individuo. Entonces, en tanto el sujeto del inconsciente no es alguien, se introduce esta tercera condición que es que es irreflexivo, que no puede reflexionar sobre sí mismo, puesto que no tiene sí mismo, no es alguien, no puede pensarse a sí mismo. El inconsciente no reflexiona sobre sus propias condiciones. Por eso decíamos la condición legítima que ponía Freud, digamos, ¿no? ¿Por qué es legítimo? Porque es un concepto elaborado con las mismas herramientas de la conciencia. Es decir, en un análisis, el inconsciente no se piensa con el inconsciente. Sigue siendo la conciencia la que llega al análisis, digamos, y la que entra en las reglas del análisis. Sigue siendo la conciencia, digamos. Y es la conciencia la que tiene que hacer con... Y es la conciencia la que tiene que hacer con eso. Entonces, el inconsciente o lo inconsciente o el sujeto del inconsciente no puede reflexionar sobre sí mismo, no es alguien, no tiene individualidad, es más bien una función que emerge, que se manifiesta y que luego vuelve a reprimirse. Entonces, decíamos, las tres condiciones del sujeto del inconsciente que podemos describir a partir de la lectura de los textos de Lacan son que es intervalar, posición del inconsciente, es decir, el sujeto del inconsciente ataca la continuidad de la cadena, se aloja en los intervalos y en los intersticios de los significantes, que es paradojal, es efecto del significante, pero no se subsube a ningún significante, y que es irreflexivo, es decir, que carece de la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, puesto que carece de sí mismo, carece de unidad, no es uno. La ilusión del uno es la ilusión que introduce la conciencia, ¿no? La conciencia y el yo introducen la ilusión del uno. Y esa ilusión, ahí vamos a introducir otro texto, Freud la trabaja en su texto Introducción del narcisismo. Ahí dice Freud, el yo como tal, la institución del yo como tal, constatamos que no ha existido siempre, que no existe desde siempre. No existe desde siempre, entonces tiene que haber, dice Freud, un nuevo acto psíquico que la ponga, o que la ponga a funcionar, que la ponga a existir, que la haga existir a la institución yoica. Y desarrolla en su texto el concepto de narcisismo, de amar la propia imagen como si fuera el objeto. E incluso dice Freud, es la primera forma de amor, si se quiere, ¿no? Amarse a sí mismo, digamos, como se amaría a un objeto.
Entonces, a partir de ahí, Lacan va a desarrollar, a través del estadio del espejo, su forma de entender ese nuevo acto psíquico que lleva a la constitución del yo y que en esa misma constitución deja afuera todo aquello que nosotros luego, en su retorno, identificamos como función del inconsciente, es decir, función sujeto del inconsciente. Es decir, en esa constitución yoica, en esa delimitación de la unidad yoica, basada fundamentalmente en la imago corporal, así lo plantea Freud y luego lo establece de manera más elocuente Lacan, porque Lacan de alguna manera viene a explicar algunas cuestiones que quedaban inconclusas de introducción del narcisismo. Entonces, a partir de ese nuevo acto psíquico, algo queda dentro de esa ilusión del uno y algo queda fuera de esa ilusión del uno. Esa ilusión del uno es el yo como entidad separada de lo que la produce, digamos, que sería el lenguaje. Y lo demás, lo que llamaríamos sujeto del inconsciente, o lo que sería función sujeto del inconsciente, no tiene forma ni unidad. No tiene un cuerpo cerrado como sí lo tiene el yo, partiendo de que tiene la unidad corporal, digamos, ¿no? Que a partir de esa unidad corporal se puede sostener la ilusión de una unidad psíquica separada de lo que la produce. Entonces, con Lacan nosotros vamos a ver que él pone este nuevo acto psíquico en la línea de una identificación fundante, una identificación fundamental, que es una identificación que se produce a la imago del cuerpo propio, a la imago del cuerpo, ¿no? Con Lacan nosotros, él en el texto de Estadio del Espejo, de alguna manera, él resucita un término que había mencionado Freud y que algunos post-freudianos lo habían trabajado, sobre todo en la línea inglesa, que es el concepto de imago, que no es meramente una imagen, sino que es algo vinculado fundamentalmente a la relación entre la imagen y un símbolo, ¿no? Entonces, un imago sería una imagen que tiene un valor simbólico, un valor de símbolo. ¿Por qué? Dice Lacan. Porque son imagos que van vinculadas a la superación de un determinado complejo, de un determinado juego de relaciones que en la evolución de un sujeto, en el desarrollo de un sujeto, va estableciendo puntos de pasaje, ¿no es cierto? Entonces Lacan habla del complejo de intrusión, cuando aparece un semejante, habla del complejo de Edipo, del complejo de castración, etc. Lo que va diciendo Lacan es que cada uno de esos complejos en su resolución deja un símbolo, deja una imago fundamental. El complejo de intrusión del semejante deja como símbolo la imago del cuerpo propio. Es decir, para poder distinguirme del otro, para poder distinguirme del semejante y consolidar esa institución narcisista, esa unidad yoica, tengo que identificarme a la imago de mi propio cuerpo. Tengo que hacer ese salto anticipatorio, dice Lacan. ¿Por qué anticipatorio? Porque ¿cuándo localiza él cronológicamente que se produce esto? Dice entre los 6 y los 18 meses, es decir, entre medio año y año y medio de vida. Todavía un aparato psíquico muy, muy en desarrollo, muy pequeñito, muy en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, en esa lógica, en ese momento cronológico, instala Lacan la lógica de una primera identificación o una identificación fundante, que es la identificación a la imago del cuerpo, que es alienarse a que toda mi subjetividad, la que entiendo, la que no entiendo, la que me gusta, la que no me gusta, la que me duele, la que me da placer, toda mi subjetividad se reduce a ser representada por ese símbolo imagen que es la imago del cuerpo propio. Si tienen un grupo de WhatsApp, les agradecería que hablen por el grupo, así no, porque cuando me aparece ahí medio como que el lector tiende a leer. Me pongo a leer y me quedo sin hablar.
Entonces, decimos, ¿cómo nace el yo desde la perspectiva de Freud? Bueno, un nuevo acto psíquico, una nueva acción psíquica. ¿Cuál es esa nueva acción psíquica? Dice Lacan, es una identificación, es la identificación a la imago del cuerpo. Yo, a partir del efecto de la identificación, a partir digamos, a partir de vincularme con esa imago, salgo del mundo de la indiferenciación. Soy uno. Me identifico a eso. Pero muchas otras cosas quedan fuera de esa identificación. Muchos elementos quedan fuera de esa identificación. Lacan dice, en un momento en el que el cachorro humano se encuentra todavía en un estado de dependencia casi absoluta de su otro, se produce la experiencia jubilosa del reconocimiento de su propia imagen en el espejo. No hace falta, es una alegoría, ¿no es cierto? No hace falta que se produzca la experiencia del espejo. Solo con estar jugando frente a otro bebito, frente a otro niñito, también hay ese movimiento de reflexividad, digamos, ¿no? La premisa fundante para Lacan es que el yo, la premisa fundante de lo que funciona en el estadio del espejo, es que el yo es otro. De que el propio yo es del orden de la otredad. Es decir, que pasó por las manos del otro, por decirlo de alguna manera. Porque para que yo pueda asumirme como siendo esa imagen, siendo ese reflejo, siendo esa virtualidad, dejando de lado quizás ciertas experiencias propioceptivas, sensaciones del orden de lo interior del cuerpo, digamos, del organismo, por decir así, no necesariamente de lo que se ve, sino de lo que se siente. Para que yo pueda salir de eso y alienarme a esa imagen, hace falta que el otro sostenga esa identificación. Él pone varios ejemplos ahí en el estadio del espejo diciendo, ese eres tú, como el padre o la madre sosteniendo al niño frente a su imagen y ratificando que ahí hay una relación de identidad. Ustedes saben que el psicoanálisis no conversa demasiado con el concepto de identidad, sino que utiliza el concepto de identificación, justamente para plantear que que las identificaciones son parciales y que siempre dejan algo fuera de. Esta identificación es parcial, como todas, pero produce un cambio central. Algo queda dentro, algo queda afuera. Algo soy yo, de algo, en ese algo me reconozco, y de todo eso otro prima el desconocimiento. Por eso que dice Lacan ahí en el estadio del espejo, que se produce un doble movimiento de reconocimiento de lo que está, digamos, de alguna manera representado en la imago, y de desconocimiento, en el sentido que hay muchas cuestiones que no están representadas en la imago, de las cuales poco puedo saber a nivel de la conciencia, ¿no? Entonces dice Lacan, en un momento en el que el cachorro humano no puede casi sostenerse a sí mismo, se produce una suerte de anticipación, ¿no? Como tal, no se siente a sí mismo ordenado a partir de una unidad. Como tal, sus experiencias propioceptivas, sus sensaciones son fragmentarias. Hay sensaciones de placer y hay sensaciones de dolor, por ejemplo, el hambre. Entonces, que conviven en esa misma existencia. Desde el vamos, entonces, algo queda dentro, algo queda afuera. Algo es representado y algo no es representado. Se produce, dice Lacan, entonces, en ese momento de incompletud o de falta de unidad, un salto anticipatorio. Una anticipación. El individuo todavía no tiene su individualidad, todavía no tiene su unidad, pero se anticipa identificándose a esa imago en el espejo, sería la alegoría, pero puede ser en cualquier semejante que se presente allí. Entonces, del terreno de lo que llamamos
con Lacan, la prematuración constitucional, es lo que explica Lacan en el texto del estallido del espejo al principio, ¿no es cierto? Nosotros nacemos prematuramente, es decir, otras especies de mamíferos nacen y ya se pueden, anticipándose, ¿cómo se anticipa? Identificándose, perdón. Se anticipa identificándose, siendo eso antes de tener el desarrollo de la unidad orgánica biológica. Es decir, es lo que va a plantear Lacan. Alguien todavía no tiene esa unidad y se anticipa al logro de esa unidad identificándose imaginaria y simbólicamente. ¿Por qué digo imaginaria y simbólicamente? Porque cuando ven el título del texto, El estallido del espejo, lo que dice Lacan es que lo que le importa a él del estallido del espejo es su función para la constitución de la instancia yo-ye. La mayoría piensa que el yo imaginario, el yo moi, digamos, el yo de las identificaciones, es el yo que, la mayoría, digo, en los exámenes se escucha mucho eso. Y el yo del que se trata es el yo simbólico, porque el sujeto, a partir de esa identificación con la imago, ocupa un lugar en lo simbólico. Ese soy yo. Ese soy yo. Por eso utiliza Lacan la partícula yo-ye, porque saben ustedes que él siempre que utiliza yo-moi se refiere a la instancia psíquica del yo, digamos, a las identificaciones del yo, a todo lo que hace al sí mismo, a la representación de sí mismo, al concepto de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando él utiliza el yo-ye, se refiere a la partícula del lenguaje, al término yo, con el cual nos identificamos, ¿no es cierto? Alguien toca, el portero, por ejemplo, ahora de mi edificio, yo voy a atender y pregunto, hola, ¿sí? ¿Quién habla? Y del otro lado alguien me dice, yo. Yo, abrime. Y quizá no me esté mintiendo, porque, digamos, quizá no sea un engaño. Es el que dijo yo, es él, por decir así, ¿no? Pero con esa denominación, con la denominación yo, el yo-ye, no se nombra a nadie y se nombra a todos al mismo tiempo. Todos se pueden remitir a esa partícula, pero no nombra particularmente a nadie. Por eso hace falta los nombres, los apellidos, la identificación, DNI, etcétera, etcétera, cada vez más cosas para identificarse. Porque esa partícula nombra y no nombra. Produce ese doble movimiento de reconocimiento. Sí, el que dice yo puede estar claramente identificado, puede ser mi hijo y decir yo, soy yo, abrime. O puede reconocerse a sí mismo en eso, o puede desconocerse. Es decir, o puede no ser un referente, por decirlo así. Es decir, que cuando se utiliza esa palabra no nombra a nadie. Que ese mismo yo-ye nombre al sujeto y al mismo tiempo no lo nombra. Porque no alcanza a ser el referente único de esa posición subjetiva. Entonces, acá lo que quiere plantearnos es que, con el estallido del espejo, el narcisismo freudiano se constituye la ilusión de la individualidad del yo, pero todo lo demás queda en el campo del desconocimiento. Y desde ese campo del desconocimiento retorna. Y es con J, porque es la partícula francesa es otra forma, digamos, de nombrar el yo en el discurso. Por ejemplo, alguien pregunta en francés, ¿quién estudió para hoy? ¿No? Y se puede decir moi o je, de acuerdo a cómo sea la escena, digamos, de la comunicación. Por lo general, el moi va acompañado de la representación, de estar ahí, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien está en una conversación y quiere decir yo, utiliza el moi si está él ahí. En cambio, el je es más simbólico. Es un indicador de quién está hablando, pero no necesariamente de la persona física, digamos, ¿no? Sino de, como decimos, de una delimitación universal que no nombra la particularidad de ese individuo. Por eso Lacan utiliza el yo-ye como relativo a la posición del inconsciente, como algo que nombra y no nombra, como algo que produce un desconocimiento. Exacto. El ye sería aquel
que no tiene individualidad, que señala un lugar de donde parte el discurso, pero no una individualidad. Hay alguien que está hablando, pero no sabemos quién. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, capaz que menos. Voy a buscar agua porque me estoy muriendo de sed y continuamos con la otra parte. Un segundito, aguántenme. De paso, se toman unos minutitos. Bueno, ya estamos, fue rápido. Ya estaba caliente el agua. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? Les digo lo que hemos ido viendo. Bueno, en la clase pasada vimos, como decíamos, qué era la psicopatología, cómo se estructuraba ese saber, ese discurso, los diferentes saberes en pugna, los diferentes desarrollos en pugna, las diferentes elaboraciones. Luisina, cierra el micrófono porque si no aparece el... ahí está. Las diferentes elaboraciones que dan lugar al saber psicopatológico. Luego, el lugar del psicoanálisis en ese saber, ¿no es cierto? ¿Por qué el psicoanálisis nos parece imprescindible para entender la psicopatología? El concepto de narcisismo, el concepto de sujeto, el estadio del espejo. Nos faltó ver los 3 registros porque los di como algo bastante obvio, ¿no? El registro imaginario, del señuelo, de la pregnancia imaginaria, el registro de lo simbólico, el registro del significante, de la cadena significante, de la metáfora. Y el registro de lo real con las distintas definiciones de lo real que va dando Lacan a lo largo de su obra, en síntesis como aquello que resiste lo simbólico, ¿no? Como aquello que no alcanza a ser nunca del todo simbolizado. Lo que podemos continuar, nosotros decimos que entonces el padecimiento, el patos del que se trata, está vinculado en una primera instancia, decimos, al síntoma, pero no en una instancia más profunda, a la división subjetiva. Es decir, que esa división subjetiva en sí misma, la división del sujeto que haya inconsciente, que digamos, que el yo se constituya como tal, dejando fuera tantas otras representaciones y significaciones, tiene una consecuencia para el psiquismo,
digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que tener síntomas para padecer, por decirlo de alguna manera, de esa imposibilidad de resolverse o de sintetizarse en una sola unidad. Entendiendo un poco que esa fractura es, de alguna manera, una, como decía Freud, una Spaltung, una herida, una Spaltung fundacional, ordenadora de la estructura misma del aparato psíquico. Ordenadora, como decía Freud en un primer momento, en esas tres instancias, consciente, preconsciente e inconsciente, y luego en esas instancias psíquicas, ello, yo, super yo, con cualidad consciente, inconsciente o preconsciente. Es decir, que el material tiene esa cualidad, pero que las instancias en sí mismas son las instancias ello, yo, super yo y mundo exterior. En la segunda tópica. Entonces, lo que podemos continuar viendo ahora es el paso siguiente al estadio del espejo, que sería la metáfora paterna. Es decir, cómo se constituye esa ilusión de unidad, que es el yo, cómo se constituye como ser sexuado, por decir así. Cómo delimita sus condiciones estructurales para ordenarse en tanto ser sexuado, con una determinada, digamos, orientación o definición de su carácter sexuado. Sí, ahí levanto la mano, no sé, Silvia. Gracias, profe, sí, disculpe. Toda esta parte difícil que a mí me cuesta entender del dibujo de las flores y el florero, ¿todo eso no lo voy a explicar o no es importante? Sí, lo podemos explicar, pero digamos, como es muy complejo. Claro, es como que yo entiendo que depende de dónde se ubique, donde se ubique el otro, es la mirada, pero la verdad que lo leo muchas veces y no lo puedo entender. No hay manera que lo pueda explicar. ¿O lo atraso mucho? No, pero digamos, no entiendo exactamente qué es lo que necesita que se explique. Bueno, entender si, por ejemplo, yo tengo que entender, o sea, ¿cómo explico cuando... Yo no entiendo nada, digamos, de lo que es cuando el florero, la es una alegoría, es una alegoría, ¿no es cierto? Lacan es alegórico en eso. Lo que está diciendo, a ver si lo puedo explicar sintéticamente. Lo que está diciendo es que el florero es un cuerpo, es un contenedor imaginario, es un cuerpo imaginario, es algo que tiene forma. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, sí. Bueno, usted se mira al espejo, yo estoy hablando y me estoy mirando ahí, porque es la pregnancia de la imagen, ¿eh? Y además porque si me pongo a mirar a los otros me distraigo. Ahí estoy hablando y me estoy viendo, ¿no? Yo ahí veo el florero. ¿Se entiende? Ese cuerpo que estoy viendo, ese cuerpo con el que voy de aquí para allá a hacer mis cosas, sería la instancia contenedora, el contenedor. El contenido, dice Lacan, son las flores, el ramillete de flores. Por eso es la alegoría, ¿no? El florero contiene, las flores están sueltas, fueron arrancadas de su mundo natural como ser humano, ¿no? Fue arrancado de su mundo natural para entrar en este mundo simbólico. Entonces, en este mundo simbólico, el florero le hace de cuerpo a las flores. Si no, las flores se caerían, se desarmarían, se marchitarían, le faltaría agua, se marchitarían. El florero lo sostiene, lo ordena, lo mete adentro, pero genera una imagen, que es la imagen de las flores en el florero. Ya no hay flores sueltas. La flor suelta, las flores, algunas de las flores sueltas cayeron y no quedaron adentro del florero. Y esas flores sueltas son las que insisten por retornar al discurso. Eso es el inconsciente, digamos, ¿no? Esas flores sueltas son esas pulsiones o esas satisfacciones pulsionales que no son reconocidas por el otro, entonces no entran en el cuerpo. ¿Se entiende un poco más? Sí, un poco más, profe. Bueno, pregunta. Sigamos. A ver, ¿qué es lo que no alcanza a entender de ahí?
Bueno, porque dice, depende de dónde se pare el otro. Porque el otro, su papá, su mamá, delimitó con su discurso ciertas cosas como entendibles y ciertas cosas como no entendibles. El otro delimita cuál es el cuerpo del cachorro. ¿Mm? El otro es el que dice, ese sos vos, ese es tu cuerpo. No sé, orejudo, por decir así. Ahí está el orejudo, ahí lo tenés el orejudo, ¿eh? Y está el cachorro reconociéndose como siendo el orejudo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el punto, es ese el punto. El otro con su discurso ratifica una determinada identificación. Ok, profe, y explicado en el campo de lo real, cuando dice que lo real está, digamos, del mismo lado del sujeto, pero se ve completo, pero en realidad, ay, no lo sé explicar. No, por eso digo, si me toca en un oral, no voy a saber explicar lo que tengo en la cabeza. Es muy difícil, profe. Bueno. Pero bueno, ya lo vamos a elaborar. Ya Gracias. lo vamos a resolver, no se preocupen. Igual, de todas maneras, todavía no estamos en el final, estamos en el primer parcial, así que no hay que adelantarse, porque si no, eso nos va a dejar afuera. Lo importante sería, primero, poder responder al examen, al primer parcial, ¿no? Gracias, profe. Vamos por ahí. Entonces, el florero es una alegoría, es una metáfora, es lo que contiene las pulsiones desordenadas del cachorro humano en su constitución. Estamos hablando del perverso polimorfo, digamos, de todas las satisfacciones manifestándose sin un determinado orden. Lo que viene a ordenar es el gran otro, cuando dice, ese eres tú. Ese que está ahí, ese en el momento ese sos vos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más tonto, no se me puede ocurrir, digamos, no me juzguen por el ejemplo, aunque soy bastante tonto, pero bueno, no es por este ejemplo. Dos niños están jugando. Y uno de los dos, el que nos interesa a nosotros, el que está en la experiencia, el que está siendo observado por nosotros, de la nada le mete un manotazo al otro en la cara. Le pega en la cara. No, dice la madre. No, así no, ese no es el nene. Ese no es el nene. ¿Se entiende? Es decir, no ratifica eso como siendo parte de esa unidad. El cachorrito le presta su juguete al otro. En vez de pegarle, ¿no? Vamos a poner la inversa. Le da el juguete, le dice, toma. A otro cachorrito, digamos, ¿no? Comparte. Y la señora, la mamá, le dice, ese sí es el nene, ¿no? Ese sí. Es decir, que hay una identificación que se está favoreciendo y una identificación que se está segregando, rechazando. Hay un elemento que no se está aceptando. El componente destructivo de la pulsión es el que se está separando. Y el componente amoroso, el eros, es el que se está favoreciendo. El narcisismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El mandamiento que trabaja Freud en el porvenir de una ilusión, el malestar de una cultura. Sí, allá y levantando la mano alguien. Hola, ¿cómo está, profesor? Bueno, yo soy recursante, pero de otro año regularicé y con otros profes. Y quería decirle lo que yo vi, si yo estoy equivocado, respecto a lo del seminario de Lacan, de la parte del florero. Él habla de esto, dice que la representación simbólica viene cuando atravesamos la mirada del espejo, porque en realidad, si nosotros interpretamos tal cual lo vemos, es como si lo viéramos de una manera, pero nosotros estamos presuponiendo a través de la imagen que las flores están en el espejo y que el espejo está así. Como que dice que, para mí, en lo que yo leí, que necesitábamos de la parte simbólica para entender el reflejo del otro lado de la posición, y no una cuestión de una figura que sea como plana, que no tenga un atravesamiento. A mí me parece. Claro, bueno, que lo dice así, pero bueno, yo no
no soy profesor, usted sí, y gracias. Ahí voy a cortar el micrófono. Bueno, si yo doy por sentado que cuando hablamos de la experiencia del florero, sabemos que es una experiencia óptica que Lacan utiliza justamente para intentar expresar este contenido. Una experiencia óptica donde uno de los espejos es un espejo curvo y otro de los espejos es un espejo plano, ¿no? Donde el florero aparece de alguna manera escondido abajo de un cajón y las flores sueltas arriba o a la inversa, no importa tanto qué es lo que... Si las flores están sueltas arriba, se supone que es el niño en su estado de no simbolización todavía, y el florero es la matriz simbólica donde se va a conjugar, donde esas flores van a tener un orden, donde esas pulsiones van a tener un orden. Entonces, lo que dice Lacan es, en esa experiencia óptica, si yo me paro atrás del espejo plano, en lugar de ver por la refracción de los haces lumínicos, en lugar de ver las flores solas, voy a ver las flores adentro de un florero. Es eso lo que está diciendo Lacan. Si yo me paro en un lugar determinado, para pararme en ese lugar determinado, ¿qué tengo que hacer? Y remitirme al gran otro simbólico. ¿Cuál es el lugar en el que me tengo que...? Hay unas coordenadas para eso. Es una experiencia que toda está asentada en el otro simbólico. El otro simbólico, la óptica como tal, como saber, como teoría, como disciplina, es del otro simbólico. Está ordenada con el lenguaje. La psicología que ustedes aprenden en la facultad está ordenada con el lenguaje. Es el gran otro hablando. Y uno toma esas palabras y las hace propias y cree que habla su propio discurso y está hablando la lengua del otro. Ese es el gran entuerto, digamos, que lleva a la gente al psicoanálisis, el gran entuerto que hace que exista el psicoanálisis. Que yo hablo haciendo de cuenta como esto lo digo yo, esto lo entiendo yo, esto lo comparto yo, y en realidad viene del otro, está en el otro. En todo caso, el trabajo mío fue ir a buscarlo, más o menos emprolijarlo y venir y comentarlo, pero eso está. Todo lo que estamos conversando acá está en los textos. Todo lo que estamos acá está en los textos. Ahí está re más claro, profe, gracias. Buenísimo. Pero entonces, ¿el ser puro dónde va a estar? En ningún lado. El ser puro no existe, lo mató el lenguaje. No hay seres puros ya no existe. Justamente Lacan lo que trabaja, y está en varios textos, es la carencia de ser. El sujeto del inconsciente es un sujeto en falta. Le falta el ser porque lo simbólico mata la cosa. Eso viene desde Hegel. Pero también dice Lacan que tenemos que disolver... Emilce, apague su micrófono. Profe, cuando dice que hay que disolver la cadena imaginaria para poder encontrar, digamos, al ser más puro. O sea, entre el A y la prima, en el análisis hay como que romper esa cadena imaginaria. Esa pureza, Silvia, la está introduciendo usted. Ay, qué pena, profe. Bueno, claro, es que no se habla de pureza. ¿Dónde, digamos, la pureza del ser, por decirlo así? Lacan es un pensador bastante escéptico en relación a todo eso. A ver, el ser como tal, el ser de goce, el ser natural, las flores naturales, por eso la metáfora es tan atinada, porque son flores arrancadas de su mundo natural. ¿Para qué? Para que conformen un cuerpo adentro de un florero, un objeto del mundo. Un florero con flores no existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. ¿No es cierto? No hay, digamos. Claro. No existe. Uno, digamos, sale a caminar por el monte y lo que ve son flores sueltas. Flores en su estado natural, por decir así, pero no, digamos, en un lugar donde no está la intervención humana, uno no va a encontrar. De hecho, Lacan hace mucho hincapié en eso. En arqueología, el testimonio de que pasó el hombre por un lugar es justamente haber encontrado el cuenco, ¿no? La vasija. Eso es lo que da cuenta de que el hombre estuvo en una determinada región.
Eso es lo que da cuenta de que el hombre estuvo en una determinada región del planeta. Que aparezca alguna vasija. Lacan lo trabaja muchísimo eso. Es decir, que ese es como un primer invento del humano. Algo en que sostener el agua. Algo en que sostener, en que contener el recurso natural. Ese recurso de pureza, si se quiere. Pero la pureza está perdida por la intervención del significante. Lo que está diciendo es que a partir de la intervención del significante, el orden natural como tal se ve trastocado de manera definitiva. A partir de que empezamos a pensar las cosas en lugar de simplemente olfatearlas y regirnos por ese registro de lo sensorial, a partir de que empezamos a pensar y remitirnos al significante, el ser natural, el ser puro, está perdido. Lo que hay es la falta en ser, dice Lacan. El sujeto del inconsciente es el testimonio de la falta en ser del individuo. Es decir, que el ser puro y natural del individuo ha caducado, no existe más. Por la intervención del significante. Una vez que su aparato psíquico entró en la estructura del lenguaje, o se conformó a partir de la estructura del lenguaje, ya no hay ser natural, ya no hay naturalidad. Por eso las metáforas atinadas, las flores, son arrancadas. Son arrancadas de la naturaleza para ser puestas en una vasija, para armar un cuerpo. Entonces, volvamos a donde están. Los comentarios que sean. Bueno, sí, no estoy leyendo. Voy a hacer de cuenta que no leo mejor el chat. Vamos a hacer como una. No vamos a hacer los boludos. Y vamos a decir, bueno, que esa individualidad, decíamos, para que se termine de conformar, no alcanza el estadio del espejo, para que se termine de conformar esa ilusión de individualidad y el registro sexuado de esa individualidad, hace falta lo que Lacan denomina metáfora paterna, que en Freud nosotros llamábamos complejo de Edipo. Es decir, la vinculación libidinal del ser vivo a sus parteneres más directos, que son, por lo general, los parteneres de la crianza, el padre y la madre o quien ocupe esos lugares. El famoso triángulo edípico que trabajaba Freud y que llevaba a muchas cuestiones, por decirlo, imaginarias, ¿no es cierto?, dice Lacan, como esto de que, bueno, entonces el complejo de Edipo, es una novela, dice Lacan, a través de la cual muchos pueden querer entender, digamos, la constitución subjetiva de sus analizantes. Plantea Lacan, si se enredan demasiado en esa novela, en la novela edípica, se pierden en lo imaginario. Por eso es importante establecer cuáles son las condiciones estructurales, simbólicas, estructurales del complejo de Edipo. Por ello, él cambia la denominación de complejo de Edipo para hablar de estructura edípica. Una estructura, como ustedes saben, es un conjunto de elementos correlacionados, un conjunto de covariantes, de elementos que están relacionados unos con otros. Si un elemento se mueve, el otro varía. Si un elemento cambia en su posicionamiento, los demás elementos también cambian o también varían en su funcionamiento. Eso es una estructura, un conjunto de covariantes que están relacionadas entre sí. Por eso decimos covariantes, es decir, son variantes vinculadas unas a otras. Entonces él ubica la metáfora paterna como constituida a partir, sobre todo, de una célula básica y fundamental, que es el significante que representa a la madre. A ese significante le va a llamar significante
deseo de la madre. Y el cachorro humano en su comienzo se va a ubicar como algo que está en relación a eso, como siendo parte del significado de eso. Entonces decimos, el cachorro humano se ubica al principio como una X, como algo, un significado a descifrar. Es decir, ¿qué es ese viviente, ese cachorro humano? ¿Qué es para el deseo de la madre? Para aquel significante al que llamamos deseo de la madre. Entonces, inicialmente es un enigma, una X, algo a descifrar. En una ecuación, la X es lo que hay que descifrar. Posteriormente, o con una posterioridad cronológica, pero con una anterioridad lógica, dice Lacan. ¿Por qué posterioridad cronológica? Porque cronológicamente lo primero que hay es el deseo de la madre con esa X a descifrar. Pero como hay, digamos, como lo simbólico antecede a la llegada del sujeto, a la manifestación del sujeto, incluso a la llegada del progenitor, es decir, el propio psiquismo de la madre está ordenado por lo simbólico, ¿no? Entonces, ese deseo de la madre ya tiene en germen un significante al cual remitirse para entender el significado de eso que trajo al mundo. Ya tiene un significante. Podemos decir su propio padre, su propia historia. Lacan lo sintetiza eso con un otro significante al que denomina significante nombre del padre. Es el significante que viene a hacer cadena con el deseo de la madre para intentar darle un significado a ese cachorro humano, ¿no? Entonces, ese significante es posterior, lógicamente, es decir, el primer tiempo decimos que es la madre con el niño y viene el significante de nombre del padre a introducir, digamos, la limitación a ese vínculo, es decir, que es cronológicamente posterior, pero lógicamente es anterior, es decir, que ese significante ya está jugando en el psiquismo de la madre antes de ejercer su rol. Entonces decimos, en la metáfora paterna se da un primer momento donde el deseo de la madre toma al niño como X, como enigma, como algo a descifrar, algo que está en vinculación con su deseo pero no sabe qué es. El primer movimiento es falicizar ese niño, es decir, transformar ese pedazo de carne en lo que Freud denomina su majestad del bebé, es decir, proveerlo de todas las cuestiones vinculadas al narcisismo, digamos, de los padres. El niño es su majestad, tiene todo lo bueno que tienen los padres, que tienen los abuelos, que tienen los tíos, que tienen los hermanos, nada, digamos, de lo malo o nada, digamos, de lo que no es aceptado toca a esa individualidad. Es el momento en el cual el cachorro se ubica como aquello que puede satisfacer de manera absoluta el deseo de la madre. Lo cual es, sabemos, trae consecuencias trágicas para el destino de esos individuos, digamos, ¿no? Porque de lo que se trata justamente de salir de esa simbiosis para desarrollarse como tal. Entonces decimos, del primer momento en el cual el cachorro humano es una X a descifrar, al movimiento cuando se faliciza, cuando se imaginariza ese bebé como su majestad el bebé, el que puede llegar a completar la sutura o la fractura subjetiva fundante de ese sujeto que accedió a la paternidad o a la maternidad. Eso se ve impedido por la estructura misma del deseo. Es decir, si hay deseo en funcionamiento en el campo de lo que llamamos, o en la persona de la madre, o en el que ejerce las funciones que son nombradas con el significante deseo de la madre, si hay deseo ahí, entonces el falo imaginario que ese niño puede, con el que ese niño puede ser representado, no alcanza para satisfacer ese deseo, no alcanza para cumplir del todo ese deseo.
Por eso decimos que aquello que viene a ser las veces de terceridad entre el deseo de la madre y el falo imaginario, no necesariamente es una persona de carne y hueso. Es decir, no necesariamente el significante nombre del padre tiene que estar encarnado en un padre, en alguien. Pero sí debe haber un elemento simbólico que para el deseo de la madre ocupe ese lugar simbólico. Que sea un significante al cual la madre se puede, el deseo de la madre o el significante deseo de la madre se puede remitir para intentar significar ese falo imaginario. Para intentar darle su lugar simbólico a ese falo imaginario. Entonces, por eso se dice que el significante nombre del padre es un significante interdictor y nodal, digamos, ¿no? Interdictor porque viene a transmitir la prohibición del incesto, la doble prohibición del incesto. Al niño no te acostarás con tu madre o no tendrás como objeto sexual a tu madre, y a la madre no reintegrarás el producto, es decir, no te comerás al niño o no matarás a ese niño. Entonces, es el significante nombre del padre, el segundo significante, el que viene a ordenar, dice Lacan, la ley caprichosa del deseo de la madre. Es decir, que si el primer significante no tiene la necesidad de dirigirse a un segundo significante para significar el lugar que ese cuerpo, que ese cachorro tiene en su estructura simbólica, entonces estamos complicados, ¿no? Es decir, que no hay la referencia al otro de la cultura. No necesito del lenguaje, no necesito de otro significante. Por eso es una estructura minimalista la que trae Lacan, o una estructura simplificada del complejo de Edipo. Porque no es que haya padre o que no haya padre, que esté la persona del padre o que no esté la persona del padre, que el padre viaje mucho o que el padre esté en la casa o no esté en la casa, que tenga otras mujeres o que no tenga otras mujeres, que sea fiel o lo que sea. No se trata de la vida de la persona del padre, sino de la relación de los símbolos. Significante deseo de la madre con significante nombre del padre. Es decir, si quien está en la crianza del cachorro para simbolizar su relación con ese cachorro, no necesita dirigirse a ningún otro significante, estamos en una duplicidad, en una unidad donde hay dos elementos atrapados sin la necesidad de la simbolización, sin la necesidad de la terceridad. Simplemente son los cuerpos ahí atascados en ese momento. Al remitirnos al segundo significante, lo que dice Lacan es que el significante deseo de la madre como tal cobra significado. Entonces la madre empieza a saber qué quiere de ese, o quien encarna la maternidad empieza a saber qué quiere de ese cachorro, qué quiere de ese ejercicio, qué quiere de esa relación, ¿eh? ¿En qué está asentado simbólicamente ese vínculo? Entonces ya deja de ser un significante deseo de la madre, se anula. Por eso Lacan en la metáfora tacha los dos deseos de la madre, el que aparece arriba y el que aparece abajo, para decirnos, con ese tachamiento que es también metafórico, para decirnos que como tal el significado deseo de la madre deja de operar, encuentra su significación, asume que tiene que soltar, asume que tiene que dejar desarrollarse a ese cachorro, asume que no es todo para ella, asume que para ella o para su deseo hay otras cosas, hay otras cadenas, hay otras líneas por las cuales ordenar su deseo, que no necesariamente tiene que quedar ahí coagulado, cristalizado en ese cuerpecito, en ese cachorro, en esa criatura que está vulnerable, completamente vulnerable ante ella. Asume que para su deseo hay un significado y que en todo caso otros deseos aparecerán y seguirá buscando por otra línea. Entonces el nombre del Padre lo que hace es ordenar, ¿no es cierto?, el campo de las vinculaciones edípicas. El nombre del Padre, el segundo significante
de aparición cronológica. En términos lógicos es el primer significante, porque es el significante fundante de que en el otro haya un orden. Es el significante al que se reconoce como representante del orden en el campo del gran otro. Es el significante que se lo reconoce como representante del orden en el campo del gran otro. A partir de allí, la estructura misma de la metáfora varía porque se introduce una nueva significación. El significante deseo de la madre sería el primero. En términos cronológicos, no en términos lógicos. Porque el significante del deseo de la madre es un significante que Lacan llama de la ley caprichosa de la madre. Lo que la madre quiere. Más allá de cualquier consulta a la tercera edad. Cómo quiere fagocitar, digamos, ese cuerpo, cómo quiere incorporar ese cuerpo a su deseo. Si la madre queda atrapada en querer satisfacer todo su deseo con el cachorro humano enferma y obviamente que la madre también. Lo que hace falta es un significante ordenador de ese vínculo. Y eso es lo que provee el significante nombre del padre, que es lógicamente anterior, porque viene desde las tablas de Moisés, digamos, o sea, si quieren más atrás todavía, en la historia antropológica vamos a ver que siempre hay un elemento ordenador. La cultura, bueno, cuando leen Tótem y Tabú de Freud, ahí ven el elemento ordenador, ¿cuál es? El tótem, ya sea la planta sagrada o el animal sagrado. ¿Por qué un elemento ordenador? Y bueno, porque es una cultura primitiva donde lo que se elige es un elemento de la naturaleza. Entonces, el animal totémico es sagrado, no se puede matar. ¿Por qué? Porque es el que garantiza que haya un orden, que es el que garantiza que haya una ley. Si empezamos a matar ese animal, nos matamos entre todos. Entonces, todos acordamos, en la cultura totémica, todos acordamos que no vamos a matar a los caballos, por ejemplo, que los vamos a venerar. Vamos a venerar a los caballos y vamos a construir una cultura del amor al caballo. Y no los vamos a matar y no los vamos a explotar. Por ejemplo, en la India pasa con las vacas, que son los animales totémicos sagrados. Un elemento simbólico ordenador, sobre el cual se establece una prohibición absoluta. No se lo va a matar, o una planta no se la va a cortar, o no se la va a sacar de su medio natural y demás. Entonces son elementos que, lógicamente, cumplen la función de garantizar el orden del campo del otro. En tanto que lo que llamamos significante deseo de la madre es un significante que está, de alguna manera, instalado sobre un campo de afectos extremadamente vasto, que es todo lo que la madre siente, todo lo que el niño y la madre sienten en su vinculación. Todo eso es difícil de simbolizar, es difícil de ordenar. Por eso, ese significante, lo que representa todo lo que esa madre siente respecto a ese cachorro, busca un segundo significante que lógicamente es anterior, pero que cronológicamente aparece con posterioridad, digamos, al vínculo de la madre con ese cachorro, para ordenar su vínculo. Y ahí está, digamos, de alguna manera, el germen de la vida social. Ordenando ese vínculo, luego el cachorro humano pasa del endogrupo al exogrupo, y como ha incorporado psíquicamente los elementos ordenadores, digamos, del campo del otro, el significante de la ley, etcétera, etcétera, puede en el exogrupo, es decir, cuando va al colegio, cuando va al jardín, cuando va a la universidad, cuando va a su trabajo, puede incorporar las reglas que imperan en ese campo del otro y más o menos respetarlas, ¿no? El neurótico sería aquel que incorpora las reglas y las intenta respetar lo más que puede hasta que aparece la pulsión con su intemperancia y se lleva puesto alguna de esas reglas, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un call center, me comentaba alguien, no se podía tener relaciones de vinculaciones de pareja con los compañeros de trabajo. Algo casi, digamos, distópico, digamos, ¿no? Relaciones amorosas. Bueno, echa la ley, echa el deseo, es decir, no se puede, aquí que justo quien me venía a conversar a mí se había enamorado apasionadamente de una compañera de él.
de ese espacio donde estaba esa prohibición. Entonces, como buen neurótico, se la tenía que arreglar para respetar la normativa y al mismo tiempo darle rienda a su pulsión. Es decir, que la neurosis no sería el respeto absoluto del resultado de la metáfora, sino sería el reconocimiento de que eso es así y que lo tengo que respetar, pero mi pulsión y mi deseo pueden ir por otro lado, en tanto y en cuanto yo no deje de estar como de alguna manera atendiendo las dos ventanillas. El neurótico es un poco esclavo de ese movimiento, de responder al granoto y de responder también a la estructuración misma de sus componentes pulsionales. El resultado de la metáfora es que el significante nombre del Padre ordena un determinado conjunto, que es el conjunto de los significantes, el campo del gran otro, y un determinado conjunto de significados, que es lo que ubicamos con el gran phi, con el símbolo mayúsculo del falo. El elemento que explica, o mejor dicho, el elemento que representa a todos los significados es el significante fálico, es el significante de lo que vale, porque el significado vale. Si no valdría, nadie le daría bolilla y nadie entendería nada de nada. Porque vale, porque está falicizado el significado, porque está falicizado que las cosas tengan un significado. Que por algo pase esto y no lo otro, que haya un significado, un sentido, porque eso está falicizado, nos importa todo y nuestra vida se ordena en torno a ese sentido. No, ¿cómo vas a hacer eso? No tiene sentido que hagas eso. ¿Por qué vas a hacer eso si no tiene sentido? ¿No? Sería algo que nos podría decir un amigo. Y nosotros nos quedamos pensando, y la verdad, sí, ¿por qué lo harías? ¿Con qué sentido lo haría? Si el sentido tiene importancia y si el significado ordena en gran parte la vida de las personas, es porque tiene valor fálico. Es porque estar en relación con el sentido tiene un valor psíquico fálico. Es decir, somos valiosos si estamos en relación con el sentido. Si nos manejamos por completo en el sinsentido, no tenemos valor. ¿Quiénes se manejan, por ejemplo, por completo en el sinsentido? Y bueno, muchas veces las personas que viven en situación de carencia social. No les queda otra que estar en el sinsentido, por decir así. Su vida no apunta a ningún lado, no conduce a ningún lado, no van a ningún lado. Pululan por el mundo sin un sentido, sin una localización, digamos. Por eso se los trata de segregados, por eso se los segrega también, o quizás porque se los segrega es que no tiene sentido esa existencia no tiene un sentido como marcado fálicamente, ¿no? Pero lo que cae es el valor de la existencia. El nombre del Padre, aunando el campo de los significantes con el campo de los significados, le da a la existencia del individuo un valor. Eso tiene un valor, digamos, ¿no? Eso avanza hacia algún lado. Ese lado hacia el cual avanza, Lacan lo llama ideal del yo, que es lo que queda estructurado a partir del complejo de Edipo. Un determinado ideal del yo, un determinado ideal del tipo viril o de la forma sexuada que el niño o la niña quiere adoptar para relacionarse con el otro. Ese es el ideal del yo. Ese ideal del yo no es uno. No es que la metáfora proponga sujetos uniformizados, todos iguales uno a otro. Ese ideal varía de acuerdo a las condiciones estructurales de la metáfora. Es decir, que las condiciones estructurales de la metáfora determinan la posición sexuada del individuo. ¿Por qué? Porque es la primera estructura donde el ser sexuado del individuo se pone en juego. Se pone en juego en tanto que Juanito quiere hacerse mimos cumplidos con la mamá, pero sabe que eso no corresponde, ¿no? Es decir, es la primera estructura donde la satisfacción sexual tiene un registro y un reconocimiento. Ahí levanta las manos María Fernanda. Profe, tengo una duda. Las personas que tienen problemas con las leyes, ya sean morales o del Estado, ¿podríamos decir que tuvieron acá algo que pasó con la infancia que el psicoanálisis explicaría? El problema con la ley lo tenemos todos, en términos estructurales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, en términos de lo que dice es lo que plantea el psicoanálisis. En la estructura edípica, el deseo apunta a un objeto prohibido, a un objeto que la ley va a prohibir. Es decir, que lo que sería problema con la ley en sí misma es propio del deseo humano.
que ese problema se actúe, se escenifique, se ponga en escena, puede obedecer a otras cuestiones. Puede obedecer a otras cuestiones. Puede ser a intentar inconscientemente, digamos, expresar ese problema e intentar resolverlo en la realidad, ¿no? Es decir, ya sea modificando las leyes o actuando en contra de la ley. Si usted se refiere a veces a las cuestiones relativas a la delincuencia, muchas veces es constatable que no solo es por la cuestión de la carencia y de la necesidad que alguien va en contra de la ley, sino que a veces también el ir en contra de la ley aporta ciertas satisfacciones, ciertos componentes pulsionales se satisfacen en ese ir en contra de la ley. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, en términos estructurales, el ir en contra de la ley como algo estructural sería la perversión, digamos, ¿no? Es decir, el perverso sería aquel que incorporó la ley, pero que sabe que su satisfacción depende única y exclusivamente por una fijeza libidinal de la transgresión de esa ley. Vamos a hablar, por ejemplo, de la pedofilia. La pedofilia sería el ejemplo perfecto para eso. Es decir, es alguien que sabe perfectamente, los pedófilos no son psicóticos, digamos, digamos, bueno, tienen cosas de neurótico, obviamente, como todo perverso. Los pedófilos saben que eso que desean está completamente prohibido, que está completamente sancionado como prohibido. No tiene ninguna chance, no hay ningún tipo de desconocimiento en juego respecto de eso. Pero el asunto, el problema que tienen es que su satisfacción, los componentes pulsionales de su satisfacción, han ubicado de manera perversa justamente como único elemento para poder satisfacer su pulsión ese tipo de objeto sexual, completamente prohibido en todo tipo de cultura, en todo el planeta. Entonces, el perverso incorpora la ley, pero la desestima, la desmiente, reniega de ella a través de un acto que es el acto sexual perverso y su repetición, digamos, ¿no? Entonces Lacan lo que quiere mostrar ahí es que el perverso, en apariencia, es como un neurótico, llegó a la metáfora o a encontrar la falla de la metáfora, porque la metáfora es fallida en ese sentido, ¿no es cierto? Porque, digamos, nunca termina del todo de encontrar el objeto permitido para el deseo humano. Lo que siempre está, digamos, en juego en la metáfora es su falla. Es un ordenador que genera una determinada relación con el orden simbólico, pero como el orden simbólico en sí mismo está fallado, o tiene fallas, es decir, no hay significante para nombrar todo lo que existe a nivel de la pulsión o a nivel del deseo inconsciente, no hay significante para nombrar todo, por ende, lo simbólico carece de un significante, que es lo que Lacan ubica como el significante de la falta en el otro, es decir, que hay un significante que nombra que al otro le falta algo, que no alcanzo con entender o comprender las leyes para poder respetarlas, por ejemplo. Que tiene que haber tengo que hacer algún otro movimiento, digamos, ¿no? Para entrar en ese juego sin que mi deseo esté ahí pulsando por ir más allá de ese orden, digamos, por encontrar algo que lo nombre más allá de los elementos que existen en ese orden. Entonces el perverso incorpora el orden, pero lo desmiente con un acto, que no es cualquier acto, es el acto que le aporta la satisfacción sexual, que como sabemos, desde la perspectiva de psicoanálisis, es prácticamente imposible sin encontrar sustituto para las satisfacciones sexuales perdidas. Bueno, en relación a eso se habla de los registros del padre. Se dice, bueno, cómo en el comienzo, cómo es el padre y cómo es lo que se llaman los tres tiempos del complejo de Edipo, o de la estructura edípica. Sí, la escucho, María.
Bueno, los 3 tiempos de la estructura edípica. Padre velador. Velador no. ¿Por qué velador, padre velador? Hable, María. Profe, recién dijo que el perverso incorpora el orden, pero y ahí me quedé, se me trabó tu voz. Lo incorpora, lo reconoce, lo simboliza, pero lo desmiente en el acto sexual, lo desestima en el acto sexual. ¿Por qué? Porque para obtener la satisfacción sexual, su pulsión está atada de manera exclusiva, fija, a una determinada práctica que va más allá de la ley. Que va más allá de la ley simbólica, no necesariamente de la ley penal. Ponemos el ejemplo de la ley penal porque es constatable, porque es material, pero es que vaya más allá de la ley simbólica. En una determinada ley simbólica puede ser un elemento prohibido, estoy hablando de una estructura edípica familiar X, puede ser un elemento prohibido que el deseo del individuo vaya hacia un congénere del mismo sexo. O no, o al revés, puede ser un elemento prohibido que el deseo, porque hoy en día sabemos que pueden pasar diferentes cuestiones de diferente índole, no hay una línea para el deseo, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que en una determinada estructura edípica, el elemento prohibido o el elemento que marca la ley como prohibido sea el elemento o el objeto de deseo homosexual. Y entonces también, digamos, el deseo vaya en relación en contra de esa ley, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser una transgresión. Claro, padre velado, decimos, cuando hablamos de los 3 tiempos, decimos que el padre velado... ¿Qué? No, gracias, dije. Ah, gracias. Bien, buenísimo. De nada. Decíamos de los 3 tiempos. A ver, Rosario, así ya seguimos. Rosario, ¿la escucho? Buen día. Estaba escuchando ahí lo que decías sobre la perversión. En este caso que decís sobre las satisfacciones sexuales homosexuales, ¿a qué te estás refiriendo con esto? Porque digo, si seguimos esa misma línea, tal vez queda como entendido algo que tal vez no sea en ese caso. ¿Y por qué usted cree que los homosexuales se escondían tanto durante tanto tiempo? No, sí, entiendo, en una cuestión histórica. Simplemente es una consulta como para dejar registrado de que no es inherentemente perverso, digamos. No, por supuesto que no, pero digamos, el deseo va más allá de la ley, digamos, como tal, es su estructura. Si está atado a una práctica exclusiva, primordial, fija, es, digamos, donde entra a participar el componente perverso. No importa qué tipo de objeto tenga. Digamos, lo que estoy queriendo marcar ahí es que siempre la estructuración misma del deseo es ir más allá de la ley. Si no se puede negociar en ese ir más allá de la ley, es donde se empieza a desarrollar la perversión. A eso apunta. En muchas estructuras edípicas, el vínculo homosexual es sancionado, y estoy hablando de la calle, de la vida, no estoy hablando quizá de la clase media para arriba, estoy hablando de los sectores, digamos, más populares. El vínculo sexual, digamos, con un congénere del mismo sexo es sancionado todavía al día de hoy, digamos, como algo prohibido. No es, digamos, una cosa tan rebuscada, sino que es algo que se lo excluye, digamos, se plantea como que no hay, que es inaceptable. En determinados sectores sociales esa aceptación cambia, digamos, ¿no? En todos los sectores sociales, profe. Bueno, es algo que por suerte se está modificando y estamos empezando a entender, digamos, que la orientación sexual, digamos, no es un asunto... no es un asunto universal, sino que es algo de la decisión singular, subjetiva de cada quien.
digamos, ¿no? Hay estructuras edípicas donde eso se ve favorecido o se ve de alguna manera propiciado, que cada quien pueda obtener o acceder a al objeto sexual con el cual encuentre la satisfacción. Y hay otras estructuras donde todavía eso, y lo escuchamos, digamos, incluso en discursos políticos de actualidad, donde todavía eso no es del orden de la aceptación. Por eso, estamos en el campo de la metáfora, y la metáfora se juega en cada orden endogámico. En cada orden endogámico se juegan las condiciones estructurales de la metáfora de manera singular. Es decir, que no hay por qué pensar que todos los órdenes sean exactamente idénticos, pero sí podemos entender que hay para el deseo sexual como una cierta matriz hacia donde se la quiere direccionar, que es también una cuestión de ordenamiento, digamos, ¿no? De ordenamiento de los componentes pulsionales. Cuando decimos que la perversión, digamos, como tal, como práctica, requiere de la práctica fija y exclusiva de ese encuentro que aporta la satisfacción, sin ninguna otra posibilidad de modificación. Es decir, es una práctica que adquiere un lugar de exclusividad absoluta. Eso es lo que lo caracteriza como perverso. Freud, en 3 ensayos, desarrolla toda la primera etapa de 3 ensayos para explicar por qué justamente la relación homosexual, por decir un tipo de relación que no sea heteronormativa, por qué la relación homosexual no es una perversión, digamos. Es parte de todo el comienzo de 3 ensayos donde Freud empieza a tener que lidiar con los prejuicios de su época y lo que también él escucha en su clínica. Lo que acá queremos transmitir con el resultado de la metáfora, que el resultado de la metáfora puede ser, digamos, donde justamente eso esté completamente admitido y que sea el ideal del yo. ¿Se entiende? Puede ser el ideal del yo para alguien ese vínculo sexual con el semejante. No tiene nada de inaceptable en determinadas estructuraciones de la metáfora. En otras estructuras más convencionales, sabemos que sí. Bueno, entonces decíamos, la metáfora lo que termina de ordenar entonces una determinada relación entre el significante de la ley, el conjunto de los significantes y el conjunto de los significados. Y eso ordena una forma de relacionarse con el deseo y con la satisfacción del deseo a nivel de lo que llamamos el ideal del yo, que es la forma de asumir la relación con el gran otro desde el punto de llegada, es decir, de hacia dónde se quiere llevar la vinculación con el deseo. Hacia qué punto de llegada se quiere llevar el deseo, hacia dónde se lo quiere reconducir al deseo. El psicoanálisis nos enseña que el deseo está, dice Lacan en el seminario 5, articulado a la metáfora paterna, pero no es articulable. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad que tiene ese ideal del yo de orientar, de redirigir ese deseo, es una capacidad limitada y finita. Por eso decimos que la metáfora es fallida en sí misma, aún en la neurosis, porque no alcanza a ordenar de manera absoluta la relación del sujeto con su deseo. El deseo sigue siendo eso que no alcanza a decirse del todo en el significante. Más allá de la orientación sexual que el individuo tenga, más allá de la identificación o de la identidad de género que el individuo tenga, su deseo sigue metonimizándose. Lacan decía, el deseo es la metonimia del ser, es decir, que sigue siendo algo que escapa a la delimitación absoluta por el significante, que sería lo que pretendería estructurar, digamos, la metáfora si no fuera fallida. Si no hubiera para el campo del otro la falla, si no hubiera un significante que falta, si el lenguaje no fuera
un elemento fallido, por lo cual después se llega a decir en psicoanálisis que el lenguaje no es, digamos, un elemento de comunicación, sino que es un aparato de goce. Es decir, que lo que hacemos más que nada cuando hablamos es gozar. Comunicar, nos comunicamos muy poco. Creo que este chat es casi el mejor ejemplo de eso, ¿no es cierto? En un momento aparecían ahí conversaciones, comunicaciones, que tal le decía no sé qué a tal, entonces preguntaba y el otro, y yo seguía hablando, yo seguía gozando por mi lado como podía, pero estaba eso otro que se comunicaba ahí. Después hay un grupo de WhatsApp donde seguramente se comuniquen mucho más práctica y elocuentemente de lo que nos comunicamos acá, porque si acá también empezamos a priorizar el elemento comunicativo y seguimos conversando, nos vamos de lo que tenemos que transmitir. Entonces, bueno, el psicoanálisis llega al descubrimiento de que en el análisis es poco lo que se comunica y es mucho lo que se goza. Y de que cuando se habla es poco de lo que se comunica y mucho lo que se goza, digamos. Rocío, no sé qué pregunta, las tres cosas que ordena la metáfora paterna. Bueno, el significante de la ley, el significante de que hay un orden en el campo del otro, el significante nombre del padre, que aglutina, que genera el punto de capitón, el abrochamiento entre el conjunto de los significantes, la materialidad del lenguaje, y el conjunto de los significados. El conjunto de los significantes representado con el símbolo el gran otro, la A mayúscula, y el conjunto de los significados representados con la Fi mayúscula, con el significante fálico, el significante del falo, que es decir, lo que garantiza que las cosas tengan valor, que el sentido tenga valor, que importe entenderse, que importe comunicarse. Todo eso está aglutinado en el campo fálico. Está, digamos, todo eso nos importa psíquicamente porque tiene valor fálico, porque hacernos entender tiene valor fálico, porque entender tiene valor fálico. Por eso uno dice, profe, no entiendo nada, es decir, no tengo nada de falo. Profe, entiendo todo, estoy entendiendo absolutamente todo lo que te dice. Lo que yo diga en el examen va a tener valor porque estoy entendiendo, porque estoy participando de ese sentido. Cuando uno no entiende, se entiende que cuando uno no entiende, cuando uno no puede entrar en el discurso y darle un sentido, se queda como afuera de lo que tiene valor, afuera de lo que se transmite como valioso. Pasa cuando nos vamos a un país de lengua extranjera, ¿no? La primera sensación, cuando no conocemos la lengua con la que estamos interactuando, es de estar afuera de todo, es la de no entender absolutamente nada. Entonces nos agarramos a la fonética, intentamos pescar algo por la fonación, que nos suene, que nos remita a algo. Obviamente el equívoco, la posibilidad del equívoco en el lenguaje, que es inherente al lenguaje, en ese caso se maximiza, ¿no? Se generaliza. No sé, por ejemplo, alguien, una analizante fue de vacaciones a un lugar que hablaban portugués, entonces dice que estaba en una situación así de intercambio con alguien y estaban bailando y la persona no sé qué le dice, entonces dice, eu quero falar, decía ella, como queriendo hablar la misma lengua del lugar. Ella quería decir que quería bailar, digamos, ¿no? Y decía, yo quiero falar, que quiere decir yo quiero hablar. Entonces se generaba ese equívoco con su partener. ¿Querés bailar o querés hablar? Ella, tomada de la fonética, había pensado que falar era bailar, digamos, ¿no? Entonces iba por ahí. Y el equívoco no tardó en presentar y decir, bueno, pero entonces, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Bailar o hablar? Porque quedaba atrapada en esa lógica del equívoco, que es lo propio que le pasa a todo el mundo con el lenguaje. Quiero decir una cosa, pero como sabemos en psicoanálisis, no es la intención del decir la que domina en la comunicación, sino que es el que escucha el que determina al que habla. El que escucha determina lo que el que habló quiso decir. Por eso, ustedes con el discurso de hoy pueden hacer exactamente lo que quieran.
pueden darle el valor, el significado que ustedes quieran, porque ustedes determinan el sentido que tuvo lo que yo dije hoy acá. Yo quise darle un sentido programático, explicar las cosas tal como vamos en el programa, seguramente no pude, y el sentido se lo van a agregar ustedes. Van a decir, no se entendió nada, la clase esto, o sí se entendió, o aquello, o el profe dijo tal cosa, no me gustó, dijo tal otra que me pareció tinada, demás, etc. El sentido lo pone el que escucha. El que escucha determina al que habla. Es la estructura propia del análisis. El analista determina lo que escucha de lo que el otro dice. Bueno, gente, estaríamos en hora. Creo que ahora van a seguir con el trabajo práctico en este mismo enlace. Conmigo nos volveríamos a ver el miércoles presencial en el auditorio del rectorado, en las baterías D, y vamos a ir con las tres grandes hipótesis psicopatológicas, y ya entramos en la etiología de la neurosis. Eso vamos a ver en toda la clase siguiente para si quieren ir adelantando la lectura. Les agradezco la paciencia. Donde tuvimos clase el miércoles, profe, ¿no? Exactamente, en el mismo lugar, Manuel, en el mismo auditorio. Baterías D. En las baterías D, en el aula grande. Supongo que seguiremos siempre con este link, chicos. Ahí vamos a ver con anhelo si puede ser y si no, si hago uno nuevo, se los mandaremos para el próximo. En el aula figuran dos links. Ajá. Uno para el teórico, que yo había entrado primero, y este que era para práctico. Ah, bien. Bueno, ahí me voy a fijar a ver cuál es el que sigo. Está toda armada con lo del año pasado. La profe dijo que la iba a limpiar, y bueno, no, yo he estado prestando atención. Estamos teniendo problemas para la parte de aula virtual, y yo en su momento también tengo problemas con la cuenta Google, por eso estoy usando otra sesión. Ustedes saben que la plataforma de la UNC, la plataforma virtual de la UNC fue hackeada seriamente el año pasado. Y con motivos extorsivos. También fue hackeada la plataforma digital de la policía, de la central de la policía de Córdoba. Y creo que la de tribunales, si mal no recuerdo. Es decir, fue como un ataque cibernético que tuvieron las tres grandes plataformas de la ciudad de Córdoba. Entiendo que con motivos extorsivos, particularmente hackearon mi cuenta desde Costa de Marfil, así que por eso estoy sin cuenta Google. Ya tendré que ver si logro activarla en los próximos días. Si no, vamos a intentar por estos medios ir pasando los enlaces para continuar con la virtualidad. Profe, ¿te puedo pedir tu mail para clase de consulta? Sí, pablosuen@hotmail.com. Bueno, hasta acá llegamos. Continuaremos la próxima entonces. Chao, profe, hasta el miércoles. Muy bien, chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. ¿Entramos y salimos? No, acá estoy yo. Gracias, profe. Bueno,